o el ejercicio del agua. Bienvenido, compañero Miguel. Bienvenido. Nuestra compañera Rosa María. Sí, adelante, Magnetsi Rosa. Lo escuchamos. Gracias, Temasticatzintlapoyohualti. La Poyahualti. Mire, yo de los ejercicios que la primera parte del agua, le comentaba yo a usted que al terminarlo, pues de la nada empecé con mucho vómito y algo de diarrea. Entonces sí hubo una deshidratación así total y ya me estuve hidratando. Claro, tuve que ir al médico porque era un vómito que en realidad no se me paraba. No, no pienso, o sea, el médico dijo, es una infección, pero en realidad los que comimos el mismo alimento fuimos varios y nadie enfermó, solo yo. Esa noche que terminamos, bueno, de cuenta, me sucedió eso, de cuando terminé los ejercicios, y a la siguiente noche, pues soñé a un primo mío que ya falleció, y lo soñé allá ya le había yo comentado a usted hace tiempo que yo tengo mi inframundo, mi Mictlán, que es como, que el mío es como mi pueblo, pero, o sea, sí sé yo que no es mi pueblo, lo veo de manera diferente. Yo creo que varios de ustedes sí me entienden. Y soñé a ese primo, pero yo no, en el sueño yo no decía, Miguel está muerto o él ya está muerto, no. Lo soñé que salía a encontrarme en un camino y me decía, ven, mira lo que encontré. Y lo seguía yo a una como cueva y ahí, salía un chorrito de agua, un venero de agua salía así bien cristalina, bien clara. Y me decía, agarramos, y yo le decía, no, ¿qué tal que si no tenemos permiso de agarrar? Y me decía él, sí, agarramos, pero como que en ese momento él jaló como un bejuco, así, y salió un poco mal de agua, pero al momento en que él quiso tomar, se fue. Entonces, en el espejito, en el pocito de agua que se hizo, yo quise agacharme a tomar, pero cuando quise agacharme a tomar, como que vi que alguien se acercó, me quité y en eso dice él, tómale, y se agacha, y cuando se agacha, esa persona que se acercó, que la verdad no vi quién era, nada más vi la silueta negra, le dio con algo como con un palo en la cabeza y ahí desperté, pero no sé si habrá tenido algo que ver. Y eso era lo que les quería compartir. Gracias. Sí, muchísimas gracias, hermanita. Pues fíjese que el día de hoy la segunda parte habla sobre eso. El agua es un conductor hacia Mictlán. Los manantiales de agua subterráneas van hacia Mictlán, van hacia ese lugar. Se purifican el agua se purifica en la tierra, ¿sí? Nuestra madre tierra es tan generosa, es tan inteligente, que nosotros, no encuentro la otra palabra más que nosotros como ignorantes, como brutos, contaminamos el agua. Que el agua de drenaje, que el agua de jabón, y bueno, un sinfín de cosas que le hacemos nuestra gran madre Chalchihuitlicue. Se va a la tierra, se purifica en el filtro del agua y regresa nuevamente, nos da agua limpia. Fíjense qué tan generosa es, por eso también se le llama a la tierra como Tlazocteotl, la principio generador del amor, la comprensión, ¿sí? Entonces, esa agua viaja allá. Por eso yo les decía yo, es tan importantísimo que nos protejan. Y porque el agua es el número 9, ya decíamos, es el número nahuálico. ¿Por qué número nahuálico, compañeros, hermanitos? Porque el agua se adapta a todo. Se adapta a un río, se adapta a algún contenedor, se adapta a lo que nosotros quieramos. Y un nahual, ¿qué hace? Se adapta a lo que uno quiere. Decía un compañero, maestro,
Pero yo en mi señor, en mi señor de la noche, mi acompañante, no es el animalito que yo quisiera. ¿Y usted qué animalito quisiera tener? El huitzilín, el colibrí. Le digo, pero dentro de toda tu lectura de tu tonal, tienes a huitzilín, dime sí o no. Sí, el xiutzili, el colibrí azul turquesa. Entonces, dice, pero no es mi señor de la noche. Mira, mira, a ver, mire. La parte interesante y que debemos de comprender nosotros como nahuales, como seres sabios, como seres rebeldes que estamos en busca de esa sabiduría, saber que nosotros, al igual que las energías, tienen muchas advocaciones como Tezcatlipoca, como Quetzalcóatl. Quetzalcóatl está en ¿qué? En Xolotl. Quetzalcóatl está en Sinacatl, el murciélago. Quetzalcóatl está como la serpiente hermosa. Se tiene varias advocaciones. Al igual nosotros. Tenemos varias estas cualidades, mi señor de la noche, mi volátil. Que va a haber un momento que voy a retomar mi volátil y me empodero con este Huitzili. ¿Para cuándo? Decía el compañero Roberto hace ratito, bien lo decía. La fuerza de voluntad. ¿Cuesta? Si vieran que cuesta. Sí, ¿por qué? Hablando de beber agua, nuestra fuerza de voluntad, cuando estamos con amigos y ellos empiezan a beber y pues tú estás viendo. Y dijera un amigo, tu corazón te lo pide, pues quisieras. Pero dices, no, hoy no. No, 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 yo pido agua y va. Y disfruto igual que mis compañeros. Bueno, regresando al agua. Al igual que el agua tiene varias advocaciones. No nos sorprendamos que cuando hagamos los ejercicios, lo que dice la compañera Rosa, nos enfermemos. Nuestro cuerpo está sufriendo cambios. o terminemos muy agotados. Hacemos esas actividades, hacemos la intención, la advocación, invocamos a energías circundantes. Ojo, a ellos les pagamos con energía. Metafóricamente, la energía que tenemos es la sangre y la sangre nos da fuerza, la sangre nos da energía. Por eso en los amoshli aparece mucho el líquido vital, ¿no? Pintado que cae de la energía del cielo, del tonatiuh, que ya aparece. Esa es la energía. Y por eso es que a veces terminamos muy agotados. Ese es el pago que tenemos que. No precisamente, aunque aparezca en el amoshli, un punzón de hueso, o lesna de hueso, o de maguey, donde dicen algunos compañeros, la imagen mántica nos dice que vamos a pagar con energía, vamos a hacer autosacrificio. Pero a veces lo entendemos de manera muy lineal, muy literal. Ah, me tengo que pinchar esta parte y mi sangre lo tengo que ofrendar. No, es que este es el pago que damos, la energía. Y la energía, compañeros, te hace gastar en tu edad. ¿Cómo? Yo he observado los abuelos que tienen 60, 70 años y que hacen este tipo de ejercicios de dar ofrendas, de ayunar, de ir de noche, inclusive, de curar. Uf, mira, tienen 60 y se ven como de 80. ¿Por qué? Porque el gasto de su energía porque viven a lo doble de día y de noche. Consumen esa energía.
¿sí? Parece que no es nada, pero sí se gasta la energía. Es por ello que también nosotros debemos de estar conscientes de poder obtener esa energía vital. ¿Y de dónde vamos a obtener esa energía vital? También de ellos mismos. No les vamos a robar, no, vamos a pedirles permiso. ¿De dónde? Del agua, del sol. Por eso les decía, el baño de sol es indispensable. A veces no nos damos, digo, no nos damos ese tiempo porque sí tenemos tiempo. En la mañana, ver salir el sol, sentarnos, cargarnos de esa energía vital de Tonatiuh. Beber agua, ¿sí? Beber agua. Hay compañeros, hay hermanitos, que no beben agua. Refresco, jugo, café, pero menos agua. Yo soy uno de ellos, fui uno de ellos, que poco a poquito, sí, va costando mucho. En vez de carne, verdura. En vez de aguas azucaradas, una fruta. Y si pudiéramos producir nuestra propia fruta, es mejor, porque no le ponemos los químicos que le ponen los grandes sembradíos de grandes empresas. Les comparto poquitito y ahorita iniciamos charla de hoy. En mi comunidad de trabajo, San Miguel Xochimilco, la gran mayoría de la gente está emigrando de sus lugares, van por 3 meses y regresan. Y entonces me platican ellos, miren, nosotros, dice maestro, nosotros cortamos limones, frambuesas, fresas, o sea, todo tipo de fruta. Lo curioso, dice maestro, que todo lo mejor lo empacamos bien cuidadito y esto va para Japón, para Estados Unidos y para Alemania. Y los dueños de las empresas son japoneses, son chinos, son norteamericanos. Y ya lo dicen ellos, y lo feíto que queda, maestro, ese es para México, para los mercados de México. Pero lo que más me impactó, dicen ellos, es que maestro es puro químico. A ver, carguen su bomba y ahora le van a ponerle este líquido. Y entonces dicen ellos, nosotros también estamos aprendiendo, maestro. Va a haber un momento que nosotros sembremos este tipo de verdura, de fruta, pero ¿quién no lo compra? Ese es el problema. Ahora bien, imagínense, pues vemos una manzana, una fruta, ¿no? Pues se ve muy hermosa, pero no sabemos cómo fue, cómo creció, qué químicos le agregaron. Mas, sin embargo, si nosotros sembramos, y ahorita en las azoteas de las casas, donde podamos, en macetas, esa es la consigna, de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestra alimentación, porque no nos queda de otra. No nos queda de otra, no hay otra opción. Bueno, ya me alargué con todo esto, me emocioné. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartirnos de sus ejercicios o empezamos con la segunda parte del agua, del H? Son dos tonales que vamos a trabajar doble, que es este del agua y del escuincle, del perrito. Ahí la lealtad, principalmente ser fiel con tus ideas, con tu forma de pensar y tu realidad, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay alguien que nos quiera compartir, vamos a proceder con esto, ¿sí? Bien. Dice, soy el principio de la creación o movimiento o vibración. Somos nosotros eso. Están vivos. Estar vivos. Saber que somos la vibración, ¿sí? Todo esto debemos de tenerlo en cuenta. Desde el numeral, desde el número 9, les decía, el número 9 habla de la adaptabilidad.
de adaptarnos a todas las circunstancias, de adaptarnos a todas las energías, de adaptarnos a los animales, a los fenómenos, todo eso, ¿sí? Yo soy el único responsable de mi vibración, hacernos conscientes. Soy el único que vibra. Soy el único responsable. Ir a las rocas, me imagino, observar cómo estas ondas se mueven, y así debe de moverse nuestra mente, nuestro espíritu, vibrar en eso. Y con los ojos cerrados sentir el agua, ¿no? Es lo que decíamos. El segundo ejercicio, sin enemigo quien camina como el agua. En el lapso de 3 días. Yo no les pedía mucho más, pero si podían más, pues adelante, ¿no? Ser honesto, ser lo más honesto con nosotros mismos. Cuesta mucho. Si vieran. Cuesta mucho. Muchísimo. Proponte como mínimo 3 acciones que nunca has hecho para forjar nuestra fuerza de voluntad. ¿Cómo qué? Tal vez saludar al que me cae mal. Tal vez hacer ejercicio. Tal vez no dormir mucho, el ayuno de sueño, ¿sí? Ayunar con el sueño. Fluir en todos los ámbitos de la vida. Sí es mucho pedir, sí. Pero si lo empezamos a hacer, debemos de fluir. No detenernos, porque es lo más fácil detenernos. Construir un camino imaginario, ¿sí? Les decía yo, un camino imaginario. Imagínense un camino que no han caminado. Puede ser de manera ahorita física, ¿no? Agarro este camino, o de manera onírica, lo que decía la compañera Rosa, que soñó con su primo en algún lugar, estaba brotando el agua. Ese es este camino. Ojo, pero de ese sueño debe ser un sueño lúcido, un sueño consciente, con objetivo, porque esa es la intención de empezar a viajar desde este ejercicio, ¿sí? Decíamos que el tercer ejercicio es ver el agua 9 veces a solos. Es lo más difícil, dicen unos. Es lo más fuerte, ¿sí? Es lo más fuerte de este ejercicio. Ante una vela, intencionar acá en cada respiración, exhalación, beber el agua. Intencionar con los 9 señores de la noche. La compañera Graciela ya nos decía, trabajó con los 9 señores de la noche. Sí. Prender una fogata, darle una ofrenda de todo lo que no nos sirve. Para poder fluir, necesitamos deshacernos de lo que no nos sirve. Es como para volar, no debemos cargar nuestro costal enorme. ¿Y cuáles serían esos? Los rencores, personas que de una u otra forma nos hicieron daño. A veces los seres humanos somos tan diferentes, somos tan rencorosos, que nos cuesta mucho perdonar. Vemos a un compañero, una compañera, que nos hizo algún día un daño. Decimos, no, wow, yo no te perdono. Sí, cargar con vicios, lo más difícil. Eso lo digo por experiencia. Vicios que a veces nos llevan al camino de la irresponsabilidad. ¿Sí? Cuando pudiéramos vivir felices, pero buscamos esa parte, la parte más fácil, ¿no? Y aquí nos habla de ofrendarle a Mixco, viajar con Mixco a Mictlán, la compañera Rosa. Ya, o sea, ese es un buen inicio con ella. Dice, pues yo fui a Mictlán. Y sí es cierto, cuando nosotros viajamos a este lugar,
vamos a encontrarnos con personas como si estuviéramos platicando ahorita. Sí. O hacemos, por ejemplo, intencionamos, yo lo he hecho cuando falleció mi papá, tuve muchos pendientes con él. ¿Por qué? Por la misma situación, que no coincidíamos el camino que yo tomé, el camino que él quería que yo tomara, ¿no? Y entonces siempre como que me hizo un lado diciendo, tú no me obedeces, ni modo. Nah. Y al final, pues sí, yo empecé a intencionar y tratar de conciliarme con él, de decirle, bueno, discúlpame que yo no pude seguir su camino, yo tengo mis propias decisiones. Y sí lo llegas a ver como encarnado en otra persona y platicar. Hay sueños que nosotros no quisiéramos despertar. Hay sueños que decimos, ya quiero despertar, no me gusta, ¿no? Entonces es eso. Caminar sobre las trecenas, sobre las energías, sin importar la cuenta que ustedes lleven. Si hoy dicen, para mí hoy es Coscacuautli, para mí hoy es Miquisli, no importa, eso no importa tanto. Lo que importa es que tú en ese momento sepas qué energía está presente, qué trecena está presente y cómo a ti te empodera esa energía para que tú puedas vivir tu vida en plenitud. Sí, en plenitud, no cargando con ese costal de la... Y ese lo vamos a ver el pasado mañana en el ejercicio de Cuespale, de no cargar con cosas que no. Habemos personas que cargamos toneladas de cosas que no nos sirven para nada. Conocimiento que solo está ahí, no es práctico, no es práctico. Resentimientos, emociones que son nocivos para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Hábitos que tenemos con nuestro cuerpo que igual son nocivos, no nos ayudan. Hábitos alimenticios, que hay muchas cosas que nos perjudican, que nos acortan más la vida. A la alimentación para nuestra mente, también lo que debemos de cuidar. La alimentación para nuestro espíritu, ¿sí? La alimentación de emociones. Y eso habla aquí de las trecenas, de caminar sobre esas trecenas, ¿sí? De caminar y fluir, porque el agua es lo que fluye. No nos estanquemos, ¿sí? Ocasionalmente nosotros decimos, híjole, pues se dice fácil, ¿no? Pero tú lo haces. Es lo primero que nos llega a la mente. ¿Por qué? Porque aún que ya hicimos el ejercicio número 2 de Yeyecatl o Ejecatl, que nos habla esta parte del egocentrismo, de Tezcatlipoca que siempre está ahí con nosotros, aún seguimos en eso. ¿Sí? Aún cuestionamos a los demás, pero nunca nos cuestionamos a nosotros. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. Yo estoy bien, todo lo demás está mal, ¿no? Cuesta mucho aceptar eso. Eso que nos hace cargar más de la cuenta. Uh-huh. La segunda parte es muy poco y es el complemento que podemos hacer. Yo sé que son muchos ejercicios, sí, sí, y cuando nosotros avancemos sobre este camino, que vamos a llegar a la trecena, que es con Carrizo, hay cosas que ya lo venimos haciendo, es cuestión de hacerlo otra vez. El ayuno.
Solo que esta vez va a ser el ayuno de agua. Vamos a tratar de ingerir solo frutas secas que no contengan agua durante todo el día. No usar el agua. No bañarse, no lavar la ropa, no cepillarse. Vaya, no vamos a utilizar el agua de ningún momento. En ningún momento. En ningún alimento. Solo les digo que si ustedes están enfermos o padecen alguna enfermedad crónica, hasta donde ustedes puedan. Si dicen, hasta aquí, hasta mediodía, con este calor que hace, ¿no? Que a veces, pues sí, está bien encalorizado. Si queremos beber el agua, no hay que maltratarnos también, ¿verdad? Entonces, es eso. Nada de agua. ¿Con qué intención? La intención es hacernos reflexionar. ¿Cuán es importante esta agua? ¿Cuán importante es el uso del agua que le damos diario? Generalmente, pues, damos por hecho que tenemos agua, ¿no? Decimos, bueno, pues tengo agua. Me baño, inclusive me baño hasta media hora, me estoy enjuagando y tranquilo. Sí, cuán bendecidos, cuán agradecidos estamos. Muchísimo. ¿Por qué? Porque hay lugares que no tienen agua. Actualmente, aquí en la región de la montaña, hago una analogía. Hace 20 años, el agua nos sobraba. Aquí en la casa tenemos una toma de agua. Todo el año tenemos agua. ¿Sí? No nos ponemos a reflexionar el agua. Lo dejábamos ahí, se tiraba. Ahora, después de 20 años, se está racionalizando esa. Y no tan solo aquí en mi pueblo, en su pueblo de ustedes, en toda la región. Todas las personas dicen, oiga, maestro, pues ya no hay agua. ¿Qué pasó? Le digo, pero también se han puesto a pensar qué hemos hecho. Talamos todos los árboles. Ajá. Ahora que se acabaron los árboles, ahora corten su rodilla. ¿Cómo? Los pulmones de esos lugares. Nosotros somos los responsables. Digo, somos, ¿por qué? Dice, ves que yo no corto leña, sí, señor, pero compras leña, que los señores costan. Ahí está. Todos contribuimos. Entonces, ahora tomemos conciencia que debemos de reforestar. El señor donde yo trabajo, dice maestro, en el pocito de agua casi ya no. Digo, mira, siembra árboles. Siembra árboles en ese lugar. Siémbralos. Y eso va a hacer que haya humedad. Y eso va a hacer que haya agua. No hay más. No hay más. En la noche, en un contenedor de agua, intencionar agradecer y pedir todo sobre los beneficios que nos da el agua. Vamos a reflexionar. Vamos a poner un contenedor y vamos a agradecerle toda esta agua. Ya en la noche, después de que ayunamos de agua, pues ya tomamos nuestra agüita, le agradecemos por todo lo que nos ha dado y decirle, pues, muchísimas gracias, ¿no? Inclusive nos ha estado soportando nuestra madrecita. Ajá. Nos ha estado soportando, Tlazoteo, la madre tierra, que hemos exterminado con todo, la hemos contaminado, la hemos herido. Y si vieran cuántas heridas le hemos hecho a nuestra madrecita. Mas, sin embargo, nos sigue soportando y llegará un día
que dirá, ya basta. Sí, compañera Graciela, la escuchamos. Maestro dice que hay que ayunar agua, pero se pueden tomar otro tipo de líquidos, como por ejemplo leche o otra cosa, o nada de líquido, nada de agua. Nada de líquidos, nada de agua. ¿Por qué? Porque vamos a forjar, a disciplinar nuestro cuerpo, a que nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo valore el agua. A nuestro cuerpo y nuestra mente, decirle, oye, el agua es importante. Y esto nos va a generar, primero, una reflexión. 2, ser más conscientes del cuidado de nuestro cuerpo, que podemos prescindir, como nos ha hablado el compañero Roberto, de refresco, de café, de pulque, de mezcal, de cerveza, todas esas bebidas azucaradas, pero del agua, no. Y además, que nuestro cuerpo contiene mucha agua, que es la sangre. Y cuando nosotros empezamos a generar cambios en nuestro cuerpo, lo va a resentir. Sí, lo va a resentir nuestro cuerpo. Pero esto tiene una finalidad. ¿Sí? Tiene una finalidad cuando nos habla del espejo del agua. En la noche, ahora esa agua en un contenedor, ya sea en una jicarita, en una bandejita, en lo que ustedes puedan poner, ¿no? Esa agua lo van a poner afuera de su patiecito, que le pegue lo fresco de la noche. Vaya, que lo empodere la noche. Y en la madrugada, como a las 5, máxime si hay luna llena, sería genial, mirarse en el espejo. ¿Con qué intención? Al mirarse en el espejo, al mirarnos en el espejo de agua, decirnos, soy agua. Y porque soy agua, me cuido. Si no estoy limpio como el agua, no podré dar vida a los demás. No podré fluir. ¿Cómo darle vida a los demás? Principalmente nosotros. No podemos animar a los demás si nosotros no fluimos. ¿Sí? Además de que al vernos en el espejo, somos agua nosotros. Decimos somos 70% agua. Y entonces, hacer conciencia que al ser agua nosotros nos empoderamos también en la noche. ¿Cómo? Es cuando descansa nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, pero hay una parte. Lo vamos a hacer en la noche, ahorita terminando esto. Pues es los días martes o viernes. Pero si quieren hacerlo hoy como un ejercicio, poner el contenedor del agua y mirarse. Quizás sin no hay luna llena, pues solamente mirarse un poco con alguna lamparita, verse en el agua y decirle, ayúdame a viajar, ojo, ayúdame a viajar a mi clan. Dame la posibilidad de la adaptación como tú lo haces, de que te adaptas a todas las circunstancias. Permíteme adaptarme, permíteme transmutar con mi Nahual.
¿sí? Y no precisamente su señor de la noche, no, 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 ni su acompañante, ¿no? Pueden escoger cualquiera. Por les decía, nosotros también somos varias vocaciones, varias energías que viven y vibran dentro de nosotros, ¿sí? Ese es el espejo. Ya en la mañana agradecer, ahora sí, por haber tenido algún sueño o porque no soñé, no hay problema, no, no pasa nada. Pero agradecerle al agua. Les decía yo, te agradezco por todo lo que me das, todo lo que me has dado y por lo que no me has dado. Pero te pido, nuevamente le pido intención al agua. El agua es, ¿te acuerdas? Está viva el agua. Es una energía viva, vibrante. Ujú. Sí, compañera Graciela. Sí, Ujú. maestro. Tlaxtlahui. ¿Qué más, Agnetsi? El siguiente ejercicio dice, con la luna llena, observar y penetrar en la mente. Aquí ese es otro ejercicio. O sea, aquí sí, forzosamente tiene que ser luna llena. Luna llena. Que la energía está mucho más vibrante. Nos vemos en el espejo y vemos a la luna y penetramos en nuestra mente. Cuando nosotros penetramos en esta mente, vamos a recorrer la memoria de esos momentos tan agradables que hayamos vivido. ¿Como cuál? Como un abrazo con a nuestros hijos, a nuestra pareja, a todos esos momentos agradables cuando yo me reencontré a mí mismo. Ustedes sabrán esos momentos tan agradables y tan inolvidables que han tenido. Eso es penetrar también en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Porque en nuestra mente lo guardamos nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro estómago, en todo nuestro cuerpo, todas esas emociones, sensaciones, vibraciones, experiencias que hayamos tenido. Lo más hermoso es penetrar en nuestra mente, pero viendo la luna. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a fluir con la luna, ¿sí? No es que nos convirtamos en hombre lobo, no, pero ella nos ayudará a fluir en conexión con nuestro náhuatl. Sí, es un primer ejercicio con la conexión de nuestro náhuatl. Sin importar, yo quiero encarnar a tal energía que está en mi tonal, adelante. Sí, eso es importantísimo. Lo haremos para algunos, quizá no, para algunos quizá sí. Es decisión de ustedes, tenemos ese libre albedrío. Por eso les decía, esto no es cualquier cosa, es una decisión muy fuerte y los entiendo cuando algún compañero me decía, no, maestro, pues para mí eso es, pues es magia negra, eso es brujería. Digo, no, te puedo decir por qué no, porque todos nos enseñaron que todo lo que hacían nuestros abuelos era brujería y no es eso. Se trata de conectarnos con nosotros mismos, de reconocernos que somos seres sagrados, seres importantísimos, seres energéticos, que podemos vibrar con todo lo que nos rodea. ¿Que el sistema nos ha enseñado otra cosa? Sí, es cierto. No, y dicen que en tal documental, que en tal película, nosotros somos, sí, pues es lo que quieren que seamos. Pero también encontramos documentales, encontramos películas que nos dicen
que nosotros somos seres muy, muy sagrados y muy energéticos y que podemos vibrar. Uno de ellos, pues está la película de Avatar, que se acerca mucho a esto que nosotros le estamos haciendo. Otro, aunque está la película de Matrix, que nos habla de una realidad paralela, que nosotros dicen, sí, es de ciencia ficción. Sí, pero ahí hay cosas que son reales y que no todos podemos percibir si nosotros no estamos preparados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Sí? Y también recordar todas esas cosas desagradables. Aquí sí, cuando nosotros primero todas esas cosas agradables, al final todas las cosas que no nos gustaron tanto. Decimos, es que son las cosas malas que me pasaron. No, señor, no, señora. Son cosas, son resultados que tú decidiste que no cumplieron tus expectativas. Bueno, y decirnos a nosotros mismos, después de que ya recorrimos esa cinta, estas emociones, y ahora, eso son los resultados de tus decisiones. Así como los aceptaste, así como resultaron, ahora tienes la capacidad de borrarlos y los deposito en esta agua y empiezo a mover el agua. Con esta vibración del agua yo los elimino. Yo elimino y acepto que están en mi pasado. Y esa agua, después de que ya lo intencioné, puedo utilizarlo para regar las plantitas o simplemente regarlo en la tierra. ¿Para qué? Para que regrese a su origen, que es la madre tierra. Para que la madre tierra se encargue de hacer ese proceso de limpieza. Como lo que les decía, lo que hace con el agua, lo purifica. Todos los minerales, todos los contaminantes se van quedando dentro de la tierra. La misma madre tierra hace ese proceso y nos da agua limpia otra vez. ¿Cómo nos ama? Sí. Lástima que no la amamos tanto como ella nos ama. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Caminar con el agua sorteando los senderos, encontrar, encarnar el agua. Ya vimos qué tan poderoso es el agua. Aquí la compañera Rosa ya se adelantó, ¿no? Caminar con esta agua. El agua va a Mictlán. Sí. Díganse ustedes mismos, yo soy agua. Agua limpia o agua sucia o agua media limpia, media contaminada. Sí, pero de ustedes depende. De nosotros depende. Y necesito hacer este viaje. Necesito emprender este camino. ¿Para qué? Para limpiar mi cuerpo. Para limpiar mi mente. Limpiar mi espíritu. Porque no basta con limpiar nuestro cuerpo. Luego decimos, bueno, pues yo limpio mi cuerpo, me voy a un temazcal, sudo mucho, pero sigo pensando lo mismo. No estoy haciendo una limpieza, no debe ser una limpieza general. Por eso el ejercicio que les decía hace ratito, en el agua, disolver en el agua. Llévate todo esto camíname. Ya lo hicimos con el abuelito fuego, ¿se acuerda? Ahora con la madre tierra y la madre agua. Nos falta con el abuelo viento. Que ve que lo escupimos, el ejercicio que decimos, híjole, no me atrevo a escupirlo, ¿sí? Porque vas a escupir al aire, a todas las energías que están ahí.
Men- Aquí vamos a intencionar que nosotros vamos a viajar como el agua. Vamos a encarnar el agua. Antes de dormirnos, decimos, yo soy agua. Yo sigo fluyendo sin descansar. Yo, ya ahora, quiero, debo de caminar para hacerme más digno de ser yo mismo y así poder ayudar a los demás en mi camino. Porque a veces creemos que en el camino que vamos, no perjudicamos a los demás. O que estamos solos, ¿no? Que no pasa nada. Que mi forma de actuar, mi forma de pensar no perjudica nada. Es mentira. Es mentira. Máxime nosotros que trabajamos con niños, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestro trabajo, todos con los que nos interrelacionamos. Influimos en ellos, hasta nuestra forma de vestir, nuestro corte de pelo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar. Todo eso influimos. Por eso cuando les digo esto del agua, entonces tenemos que hacer conciencia. Y cuando empezamos a fluir el agua, nunca deja de fluir. Es como el sol, sigue fluyendo, sigue su cauce el río, nunca se detiene. No dice, ah, ya es de noche, pues por acá me voy a acostar y en lo que sale el sol yo sigo caminando. Ni el agua del mar. Toda la noche está en ese movimiento, esa vibración, más los que viven cerca de la playa. Ahí está el agua siempre en movimiento. Entonces, ¿por qué nosotros cuando dormimos decimos, bueno, hasta aquí apago mi computadora y no pasa nada, aquí ya me quedo? No, he aquí. Tenemos que estar en constante fluir, en constante movimiento, soñando fluyendo en la parte onírica con objetivo. Fíjense, qué tan poderoso nuestra mente. A mí me ha pasado. Una de las cosas que a mí me gustan es escuchar relatos, le llaman de terror, relatos de experiencias paranormales. Me ha pasado que, por ejemplo, a esta hora y ya subieron un relato del canal en el que yo escucho y me atrevo a escucharlo y me quedo dormido. Y hagan de cuenta que como se programa esa mente, en ese sueño, lo que escuché del relato, empiezo a vivir ese relato. Pero también debemos de programar nuestra mente, decir, bueno, en este sueño quiero encontrar esta respuesta. En mi pasado y, ¿por qué no?, en mi futuro. Este es el ejercicio que algunos le llaman las predicciones y todo eso. Podemos encontrar aquí los resultados, las respuestas. El siguiente es mentalizarse lo importante que somos para otras personas. Somos agua. Lo que les decía. Soy muy importante. Primero, para mí mismo. Después, para los demás. ¿Que se nos olvida? Sí. Se nos llega a olvidar esa parte de ejercitar esto, ¿no? Entonces, son los ejercicios complementarios para lo que es del agua. ¿Sí? Así como les presento, pues parecen sencillos, ¿no? Pero hacerlos ahí donde nosotros debemos de forjar nuestra fuerza de voluntad. Dice aquí,
Tlazocamati no chitlenti nechmaca no nantzin atzintl. Es una plegaria muy cortita de agradecimiento al agua. Te agradezco todo lo que me comí el dedo, todo lo que me das, mi honorable madre. Shinechmaka ahuguinesnemilisli, huanchicawalisli, ipan, no hui nemilis. Dame fluidez en mi camino y fortaleza en mi existencia. Nehua, ni motemactía, ni moyolchicaguas, ni nesnemis, ¿quién tonancinat? Yo me comprometo a disciplinarme, caminar como nuestra honorable Madre Agua. Esa es una pequeña plegaria que lo consideré para que nosotros pudiéramos utilizarlo, emplearlo. Ustedes podrán hacer, dice la maestra Lili, su conjuro, su plegaria, su oración, ¿sí? Hacia el agua. Primero, acuérdense agradecer, después comprometerse y al final, agradecer, pedir y comprometerse. Comprometerse primero con ustedes mismos, con nadie más, ¿sí? Estos ejercicios complementarios de la segunda parte están encaminados más para que nosotros podamos viajar a Mictlán en conciencia, en saber fluir. Tal vez, lo más importante del agua para el numeral, que es el numeral 9, que decimos que es el número nahuálico, es pedirle al agua que nos dé ese poder de adaptabilidad, de poder adaptarnos en cualquier circunstancia, en adaptarnos a nuestro nahualito, a nuestro ave volátil. Ese es el poder del agua. Se ve tan sencillo el agua, se ve como, pues sí, un líquido vital. No, está viva. Y créanme que si ustedes lo piden, nosotros lo pedimos con fervor, con amor, con respeto y con esa fuerza de que nos hace seres sagrados, les va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Ese sería la parte complementaria del agua. Para este sábado no vamos a ver este tipo de ejercicios. Dentro de 15 días nos iríamos a Ixcuintli, el número 10. En Ixcuintli, sí, vamos a prepararnos como ejercicio, es el ayuno de sueño. Vamos a ayunar con el sueño. Primero, una noche sin dormir. Un día sin dormir. 24 horas sin dormir. Pero no nada más, no voy a dormir, está bien, ¿no? Ya, feliz. Vamos a hacer ciertos ejercicios que nos ayudarán que en el siguiente noche nos hagamos más conscientes en viajar a Mictlán, con Mictlantec, a pedirle permiso que los abuelos que están allá nos den sabiduría. Sabiduría que necesitamos nosotros. En medicina, en danza, en astronomía, en toda esa sabiduría. Para que en el ejercicio número 11, me parece que es Osomatli, que nosotros
seamos la renovación, la intención de ese Ozomatli, de ese monito. El mono es súper inteligente, ¿sí? Pero tiene un regente que nos va a ayudar. Acuérdense, el Escuintli y su regente es Mictlán Tecutli. Entonces, Mictlán Tecutli, si nosotros hacemos bien este ejercicio del número 10 con Escuintli, primero la fidelidad. Y aceptar que vamos a ser esos aventureros, pero siempre vamos a regresar a nuestro lugar de origen. ¿A qué me refiero? Si viajamos a Mictlantecutli, estar conscientes que vamos a regresar a este plano y también hay que protegerse. ¿Sí? Todo eso. Entonces, al tener ese ayuno de día y de noche, nos ayudará a poder comprender la parte onírica y la parte sagrada que somos nosotros. ¿Cómo? Cómo fluir con el agua. Cómo ser perceptivos con como el venado. Cómo saber dejar lo que no nos corresponde para poder transmutar, para poder renacer como el miquistle. Y cómo convertirnos en esa mariposa del macuili. Entonces, compañeros, espero que puedan realizar estos ejercicios. Los retomemos con responsabilidad, con conciencia, pero sobre todo con mucho respeto y con mucho amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente estas energías están vivas. Están vivas, el agua. Inclusive el alcohol es una energía, ya sea en cerveza, ya sea en mezcal, ya sea en el pulque, están vivas. Por eso se les debe de tratar con mucho amor y honor, respeto. ¿Sí? Bueno, compañeros, pues este sería el compartir del día de hoy. ¿Sí? El día de mañana sí trabajaríamos con Caupuali. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio que les compartí a ustedes sobre el año Tecpas en esta cuenta. ¿Sí? No nos martiricemos, compañeros, no nos martiricemos. Híjole, me confunde más esto. Abramos nuestra mente y digamos, aprenderé, retomaré lo que a mi parecer, a mí, de manera personal, lo que a mi parecer me va a ser útil. Y lo que a mi parecer no me va a ser tan útil, pues simplemente lo desecho. Es como si yo les dijera, a ver, te tienen que tomar 1 litro de leche todo. Pues si yo no lo necesito, dice el compañero Roberto, yo ya no tomo ese tipo de líquidos, yo solo agua, pues no lo va a tomar. Este es igual, ustedes deciden. Dicen esto, lo hago. Esto, no estoy tan seguro, no lo hago. No pasa nada, no pasa nada. No es como las cadenas que mandan, ¿no? Pues si no lo compartes con 20 personas, te van a caer 5 años de maldición. No. Ese es el camino consciente, ese es el sendero que nosotros estamos haciendo, el sendero del Nahual, el sendero de la sabiduría, pero con decisión propia, no porque alguien les diga, es que es así, igual y dicen, no, pues es que esto no es para mí. Adelante. ¿Sí? Sí, compañera Graciela. Maestro, nada más para rectificar, el regente de Iscuintli es Mictlantecutli, pero el regente de Ozomatli es Xochipili. ¿Sí? ¿Qué más?
Porque yo le entendí que el de Ozomatli era Mictlantecutli, No, es el de Escuintli. es el de Iscuintli, y de Ujú, Ozomatli es ujú. Xochipilli. Entonces Xochipilli. escuché ¿Quema? mal. Quema. Sí, sí, sí. Xochipilli, pues ya ahí ya depende de cada uno de nosotros, como ya estamos empoderados después del viaje con Mictlantecutli, pues queremos utilizar una plantita de poder, adelante, pero si decimos, yo así estoy bien, porque también el sueño es es una energía, ¿sí? Que a muchos, pues sí, se nos va a facilitar porque lo hemos hecho, pero para algunos va a resentir el cuerpo de no soñar, de no dormir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir los ejercicios. En esa noche que yo no voy a dormir, voy a empezar a hacer, a escribir, a recordar, como el primer ejercicio que hicimos con el agua. Recordar todos esos momentos. Pero aquí vamos a recordar todas esas personas que regalo nos dieron. No vamos a decir, este me hizo daño. No, 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 no. Vamos a concebirlos como todos esos regalos. Y si ya no están en este plano, ir a ese lugar de ir a decirles, estamos bien, estamos en paz. Necesito que tú me des esta sabiduría. Tal vez en un primer intento no lo logremos, pero por eso son 13 días para ejercitarlo. Pero claro, imagínense los 13 días ayunando con el sueño, pues no va a enfermar. Si dicen un día, 2 días de esos 13 días, adelante, no pasa nada. Ujú. Sí, compañeros. Ah, no sé si quieran compartirnos algo, alguna duda o algo que ustedes quisieran decirnos, pues aquí estamos. De mi parte sería todo lo que hemos compartido el día de hoy. Sí, compañero Víctor. Muy buenas noches a todos. Solamente una pregunta que pues pienso yo que es una pregunta simple, maestro. Yo estoy trabajando en mi jardín y para no utilizar el agua por un día, ¿eso también le aplica a no regar mi jardín? Entiendo el concepto, ¿no? Pero pues con las plantas que solamente tenía esa duda. Gracias. Lazo Camate. ¿Qué mano, Nilsi? No, el agua es para la abstinencia o el ayuno es para usted. Para sus plantas, pues usted los puede regar sus plantas, a sus animalitos, darle su agüita, ¿no? Para todos los demás. Aquí aplican para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, el bañarme es para mí, el de cepillarme es para mí, ¿no? El de beber el agua aplica para mí, pero no para los demás, ¿no? Porque aquí el forjar tu fuerza de voluntad y tu disciplina es para ti, para nadie más. ¿Sí? Bueno. Si no hay ninguna pregunta, ningún compartir, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y mañana, les decía yo, la clase vamos a tener, el martes también, ya de ahí el sábado, no les aseguro porque yo estaría en México en unas actividades que tengo planeado, el domingo también ya regresaría el lunes para seguir con las clases. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Entonces, Timoitasque, Mostla, nos vemos mañana. Disfruten sus ejercicios. Y pues, ¿sí? Sí. Pues a disfrutar. Lazo ¿Qué más, Camate. Matimosevica? Sasocamati, Mieg. Lazo Camate. Buenas noches a todos. Buenas noches, muy Vayan a buenas soñar. noches.
Hay que soñar, ¿cierto? Es el ejercicio. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Se ubican. ¿Qué van, Igual. Sí, Matimo, se ubican.